Abrí el micrófono. ¿Y usted? Sí, ya. Primero que todo, buenas tardes. Es un agrado poder compartir con ustedes este seminario. Para quienes no me conocen, mi nombre es Enrique Rico y soy el asesor provisional de CGT. Y por encargo de la dirección de la Confederación, me han pedido que exponga un, un poco las características del sistema de reparto que es la alternativa que con mucha facilidad con la cual se compara con mucha facilidad el sistema de AFP. En términos simples, nosotros habitualmente decimos nuestros abuelos, nuestros padres, ya se pensionaron por el sistema antiguo, llamado sistema de reparto. Y somos nostálgicos de esa experiencia. Entonces la pregunta es, cuando sacamos, digamos, el sistema de reparto a la pizarra y lo comparamos con el sistema de AFP, ¿qué pasa ahí? Fue la pregunta que nos hicimos como CGT. Entonces, este seminario apunta entonces a encontrar una respuesta o parte de la respuesta que permita, de un punto de vista más cuantitativo, ¿ya? Comparar estas dos opciones. Y la mejor forma de comparar es cuáles eran los requisitos para pensionarme por el sistema de reparto versus los requisitos que tengo en el sistema de AFP. Y lo más importante, ¿cuál era el resultado final? ¿Y cuál era el resultado final? La famosa tasa de reemplazo, o lo que en términos simples conocemos como la pensión en el sistema de AFP o la jubilación en el sistema antiguo. Entonces, sobre eso vamos a conversar hoy día. ¿Ya? Y hoy vamos a hablar exclusivamente del sistema antiguo o el sistema de reparto. El próximo jueves vamos a hablar del sistema de AFP, pero actualizado con la reforma que fue aprobada hace un par de meses, ¿no? Más conocida como la reforma Boric, ¿no? Entonces, va a estar, digamos, el análisis entonces del sistema nuevo, del sistema de AFP, ya incluida la reforma. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar hoy día? Yo voy a exponer y les voy a pedir que todas las preguntas que estén aflorando en ustedes las anoten, de tal manera que cuando yo termine de exponer, vamos a abrir, digamos, el espacio para que eh, ustedes hagan las preguntas y generemos una, si es posible, una conversación que nos permita ir teniendo luces lo más nítida posible en relación al tema. Así que esa va a ser la forma de trabajar. En resumen, primero expongo y luego un pequeño break y entramos en preguntas y respuestas o una conversación que de todas maneras trataremos de que sea lo más grata posible. Partimos entonces. A ver, lo primero que es importante que ustedes tengan presente, como lo muestra la lámina ahí, ¿ya? Es la fuente. ¿Ya? Porque es importante tener claro, yo asumo que las personas que hoy día están fuera de esta sala, ya en regiones, están viendo, ya están interesados, ya, y en primer lugar es la fuente, porque cuando uno genera conversación, la pregunta es, ¿de dónde sacaste esa información? Sobre todo cuando cuestionamos el sistema. ¿Ya? Entonces, por eso la importancia de la fuente. Esto fuimos y la respuesta la encontramos en la Biblioteca del Congreso Nacional, ¿ya? Es un informe que está desde el 2005 y está en el Departamento de Estudio y Extensión de Publicaciones. El informe fue elaborado ya por don Fernando Arrau, ¿ya? Con la colaboración de doña Virginia, no sé, vamos a decir Leroy para no complicarnos con el idioma, ¿ya? Todo en la educación de estudios, digamos, en toda la sección de estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Esto es importante porque muchas veces nos pasa que cuando uno pone en duda o cuestiona el sistema con una facilidad tremenda, y este año que estamos hablando de un año electoral,
con mucha facilidad a quien opina diferente al sistema es acusado de comunista. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de la Biblioteca del Congreso Nacional, estamos hablando de una institución que está por sobre la política contingente. Y que lo quiero dejar súper claro porque esto no tiene que ver ni con comunismo ni anticomunismo, ya por si acaso, ¿ya? Hago esta aclaración porque estamos en un año electoral y está la epidermis muy, muy, muy delicada. Por favor. Vamos entonces a ir a la segunda página, ¿ya? Y la pregunta que nos hicimos, ¿desde cuándo estamos entonces mm, como sociedad involucrados en este tema de las pensiones? Como me decía un joven el otro día, oiga, pero ¿desde cuándo esta cuestión de la jubilación, desde cuándo que están hablando de esto? Porque esto antes no existía. Entonces, sí existía. Lo que pasa es que antes, en el sistema antiguo, el país tenía, y escuchen bien el término, porque hay una diferencia muy marcada, ¿ya? Nosotros hasta el año 81 éramos, como sociedad, teníamos un sistema de seguridad social. Entonces, el sistema de seguridad social, es importante tenerlo presente, se viene construyendo, viene tomando forma, ya aparece como inquietud ya en el año 1920. Imagínense qué tan antiguo era. Ni yo había nacido todavía. Yo hoy día tengo 72 años y ya se hablaba del sistema de pensiones antes de que yo naciera, antes de que naciera mi mamá, imagínense. ¿Ya? Bueno, no olvidemos que Arturo Alexander Palma entonces fue el que empieza con esta inquietud, ¿ya? Del sistema de pensiones en general. Y concretamente como gobierno constituye entonces la primera acción de prevención y seguro social en el país. Esto es importante que pongan atención en esta terminología. Prevención y seguro social en el país. ¿A qué apuntaba esto? ¿Ya? A dar respuesta a fenómenos que afectaban de salud principalmente y sociales que afectaban a la población de nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿cómo íbamos a enfrentar una enfermedad, por ejemplo, de carácter terminal? Nuestro bisabuelo, para tomar un ejemplo, se enfermó de un cáncer al páncreas y no podía ir a trabajar. ¿Qué hacía la sociedad para atender a este trabajador? Quedaba en el limbo, se moría nomás porque no había cómo atenderlo, si no tenía recursos para atenderse. ¿Qué pasaba con el trabajador que sufría un accidente laboral? Y empezaron a aparecer dificultades como, por ejemplo, qué pasaba con el trabajador que en camino de la casa para llegar al trabajo sufría un accidente de tránsito. Yo me imagino en aquella época se le desbocaba el caballo, se caía y se quebraba la columna. Y quedaba inválido, parapléjico. Para ese tipo de situaciones no había respuesta. Como Estado no teníamos respuesta. Pero también, ¿qué pasaba con el trabajador, con la familia del trabajador, con la señora, con los hijos del trabajador que sufrió un accidente laboral o sufrió una enfermedad terminal o sufría un accidente de trayecto y moría? ¿Qué pasaba con la familia de ese trabajador? Tampoco como Estado teníamos una respuesta. Luego, del punto de vista social, la pregunta que apareció es cómo se financia. Ok, se reconocen todos estos riesgos que tenía, digamos, el ciudadano trabajador, ¿ya? Pero también se reconoce que no teníamos cómo enfrentarlo. Lo más importante, primero, existe esto, es una realidad, ¿cómo la enfrentamos? Tenemos que organizarnos para enfrentar esto. La pregunta inmediata fue, ¿cómo ahora? Se generan acuerdos para entender que era una necesidad
básica de nuestra sociedad que teníamos como Estado que cubrir. Pero luego la pregunta fue, ¿cómo lo financiamos? Como dicen hoy día los jóvenes, ¿con qué me pongo yo? ¿Con cuánto me pongo? Entonces, ahí aparece el tema, digamos, de la importancia del seguro social, porque el seguro social va a contribuir con un sistema de financiamiento para proteger a la familia toda. Entonces, va a aparecer el aporte del trabajador, va a aparecer el aporte del Estado, va a aparecer el aporte del empleador. Con esas ideas matrices empieza entonces a construirse este sistema de previsión y seguro social en este país. Luego, como nuestro país es muy joven en el contexto mundial sobre estas materias, miramos para el lado y descubrimos que en nuestros países vecinos no había mucho que aprender sobre la materia. Bueno, y siendo honesto también, ya, y con mucho orgullo lo digo, en esta materia Chile a nivel de Latinoamérica ha sido habitualmente el líder ya en estas materias. Pero fuimos más allá entonces y miramos hacia Europa y llegamos a un país como Alemania. Y en Alemania aparecen ya estas, esta problemática, en alguna medida ya aparece más que solucionada, encauzada, ya con una solución que está marcada por un principio de pacto social. O sea, la clase trabajadora, la clase empresarial, las élites existentes en su momento toman conciencia de que esto es una responsabilidad de todos. Y desde ahí entonces, el padre de todas estas ideas en el siglo XIX, como eh, diseñada por Bixmer, el señor Bixmer, a fines del siglo XIX, le da forma y empieza en la práctica a construir este sistema. Y le da forma. En Chile se toma entonces esa dinámica de trabajo y se aplica en nuestro país, pero ojo con lo que voy a decir. Nosotros como sociedad, desde que yo tengo conocimiento, si hay algo que nos caracteriza y la verdad que no los debiera hacer sentir orgullosos, tenemos una marcada postura clasista. ¿Mm? Entonces, no era bien visto, por lo visto en aquella época, que en una misma caja previsional tuviéramos a los trabajadores del banco con los trabajadores del agro, o tener a los trabajadores mineros con los trabajadores de la salud. ¿Ya? Había ciertas distancias. Yo recuerdo que en su momento, por ejemplo, un obrero que cotizaba en el Servicio Seguro Social no podía entrar a las piscinas de los trabajadores de la Caja de Empleados Particulares. ¿Ya? Entonces, esa característica lamentablemente ha existido desde siempre en nuestra sociedad. Y esa es la razón por la que desde aquella época han existido estas segmentación, estas agrupaciones con marcada diferencia, elegantemente se llama profesional, pero yo desde mi punto de vista siento que es más que profesional, es social. ¿Mm? Luego, eh, sobre este punto, ¿qué es lo que pasó? Fíjate que ya en los años 60 tomó forma, y esto se fue, digamos, encaminando, y llegamos a los años 60 con un sistema que tenía, escuchen bien, 35 cajas de previsión. 35. Estaba, por nombrar algunas, la caja de empleados públicos, la caja de empleados particulares, la caja de servicios seguro social, estaba la caja de empleados bancarios, la caja de trabajadores ferroviarios, estaba la caja de los panaderos, la caja de los molineros, estaba la caja de, escuchen bien, de los tallarineros, la caja de los Gildemeister, la caja del no, perdón, del hipódromo, los mineros.
Así, a la pasadita ya conté 11 o 12. Ahora, ¿por qué pasaba esto? Y en alguna medida, ya, y aquí es importante tenerlo claro, y en alguna medida se puede explicar esto, porque esta segmentación y esta caja, de una u otra manera, tenían que ver con la calidad del trabajo de sus componentes. Porque, claro, no es lo mismo trabajar como minero que trabajar como cajero bancario en términos de riesgo laboral. ¿Mm? O sea, era mucho más probable que las características del trabajo de un minero fueran, digamos, de alto riesgo en comparación con la de un cajero bancario. En aquella época no había tanta facilidad para saltar los bancos, o no habían delincuentes tan osados como ahora. ¿Ya? Por lo tanto, el riesgo del personal bancario no se podía comparar con el de un minero, era imposible. Entonces, la característica que tenía todas estas cajas, y por ahí se fueron, digamos, agrupando, estaban más bien asociadas por el nivel de riesgo que tenía cada una de las funciones de ellas. Y, y eso permitía construir regímenes, ¿ya?, que permitieran, digamos, generar beneficios de acuerdo a las características propias de cada caja. Ahora, llega un minuto en que esto se degenera, ¿ya? Y digamos, se provoca una suerte de, podríamos llamarle, de estampida de cajas previsionales, porque el chileno, de una u otra manera, al igual que los sindicatos, piensa usted que pasa lo mismo. O sea, el chileno parte con una tremenda organización sindical, pero a poco andar se pelean, se generan diferencias y se forma el sindicato 2, se forma el sindicato 3, ¿ya? Y entramos en ese peligroso juego de dividir para gobernar. Y aquí un poco pasó lo mismo. Ya en los años 60 o 70, los gobiernos de turno, en aquella época los gobiernos de Frei, los gobiernos de Allende, intentaron, tomaron conciencia de esta, digamos, difusión de cajas, ¿ya? Y intentaron solucionar este problema, pero como estábamos en democracia, los congresos dijeron que no. ¿Ya? Me imagino yo que en aquella época las razones que se argumentaron eran, uno de los factores por los cuales no se podían fusionar cajas, eran los factores de riesgo. Solapadamente, no me cabe la menor duda que estuvo también la clasificación social, ¿ya? Como yo les decía, no, a ver, perdóname, pero a mí no me puedes meter, yo como trabajador bancario, ¿cómo me vas a meter en la misma caja de los obreros de la construcción? Es como de roto, ¿cachai? ¿No? Esa es un poco la idea, ¿ya? Entonces, todos esos elementos, en su momento, no me cabe la menor duda que estuvieron en discusión, pero no fueron eh, validados por el Congreso para seguir avanzando en, digamos, en la unificación un poco de estas alternativas. Por lo tanto, con esas características llegamos al año 81. De por medio está el golpe militar del año 73, ya el año 81, a marzo del 81, recuerden que la ley fue firmada en marzo del 81, pero empezó y se hizo y promulgó y se hizo efectiva a contar de mayo del 81. Entonces, cuando uno habla de las AFP, siempre dice que están vigentes del 1 de mayo del año 81, ¿ya? Y yo a esa edad sí estaba vivo, ¿ya? Y les tengo que decir lo primero y lo más importante. Hay un discurso que deja clarito el porqué, ¿ya? Y luego se lo voy a explicar. Entonces, la característica que tenía el sistema antiguo en términos de financiamiento, de eso vamos a hablar ahora entonces, ¿ya? Uno, había aporte del Estado, del empleador y del Estado, lo que técnicamente se define como financiamiento tripartito. Listo. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el aporte del trabajador para el régimen, para financiar el régimen de seguridad social de aquella época? En promedio, el trabajador aportaba un 20% de su renta bruta, o renta imponible, como se llamaba. ¿Mm? Esto es importante, ¿no? 20%. Ahí aparece el primer, ténganlo ahí por favor, ténganlo por ahí, no se olviden de esto que les voy a decir. No lo anoten, pero ténganlo presente. Ahí aparece el primer, escúcheme, el caramelo que los meten con las AFP. Si usted se viene, y aparecieron los vendedores de AFP, ¿y qué nos dijeron? Si usted se viene a la AFP, ya,
Ya, si usted se viene a la FP, yo le traigo una buena noticia. En vez de descontarle el 20%, le vamos a descontar el 10%. Ahí está el primer caramelo, que luego lo vamos a explicar. Por otro lado, el empleador en el sistema antiguo en promedio aportaba entre un 24,6 y un 32%. Fíjese que en el informe de la Comisión Bravo, que se entrega en septiembre del 2015 a la señora Michelle Bachelet, ya en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, sí, en la página 41, si mal no recuerdo, dice que en promedio los empleadores cotizaban el 24%. Entonces, ahora uno se puede explicar por qué en el discurso de mayo del 81, General Pinochet, aquella época llamado Diego Portales, en un salón lleno, el general Pinochet en su discurso dice: chilenos todos, en términos previsionales les tengo una excelente noticia. Por fin la plata de los trabajadores en manos de los trabajadores. Y todo el salón se paró y aplaudió entusiastamente. Pero yo tengo que decirles que fue una mentira sin asco. Porque lo que tenía que haber dicho en términos de honestidad: señores, les tengo que comunicar a todos los empresarios de Chile que a contar de hoy dejan de pagar el impuesto previsional. ¿Por qué se pararon todos? Porque todos los empresarios que estaban ahí, a contar de ese minuto, el costo previsional se transformó en cero. Y a contar de ese minuto, el costo previsional del trabajador pasó de un 10% a un 100%. Porque a contar de mayo del 81, el 100% del costo previsional fue de cargo del trabajador. Y el 24% promedio del empleador se eliminó y dejó automáticamente de cotizar y como de aportar para el fondo de pensión. De esa manera, entonces, ya el sistema cambia en forma muy violenta. Y en dos palabras, a contar de marzo del 81, el responsable del 100% del costo previsional es el trabajador. Eso es importante que quede claro. Ahora, mientras avanzamos a la página siguiente, ¿ya? Yo les voy a hacer un comentario que es muy importante que lo tengan claro. Igual lo voy a reforzar en la próxima clase. El padre de las AFP, don José Piñera, en aquel minuto ministro del Trabajo y también responsable del Código del Trabajo de la época, él públicamente ha dicho que el sistema de AFP no es un sistema de seguridad social. Es más, lo define como un sistema de capitalización y ahorro forzoso que tiene por objetivo financiar el polo de desarrollo económico del país, entre paréntesis, grupos económicos, coma, pero no garantiza pensiones. Clarito. Y esto lo dice don José Piñera, el padre de las AFP. ¿Cuándo lo dijo? Se lo dice a su hermano presidente de la República por Radio Vivió un día 15 de julio del 2014, si la memoria no me falla. Entonces, para que lo tengamos presente para la próxima charla, ese pequeño canapé. Ahora, una de las promesas que tenía también el sistema, el decreto de ley 3.500, era bajar el déficit fiscal de un 2% que tenía el sistema de reparto del PIB. ¿Ya?
porque una de las características que tenía el sistema antiguo era que el Estado generaba también un aporte en beneficio de las pensiones. Pero, y aquí hay que ser también muy honesto, el aporte que hacía el Estado iba creciendo por dos razones. Una, porque la expectativa de vida de los chilenos también iba creciendo. Y por otro lado, y lo tengo que decir así, como en toda organización de seres humanos, había un grupo de trabajadores y empresarios coludidos, trabajadores y empresarios sinvergüenzados, que se aprovechaban de las debilidades o la buena fe del sistema antiguo. Porque el sistema antiguo financiaba las pensiones, y luego lo vamos a entrar a ver, ¿ya? En base a un cálculo que hacía considerando la renta de los últimos años de trabajo. Entonces, se ponían de acuerdo con el empresario y por un periodo determinado el empresario pagaba o no pagaba cotizaciones y si las pagaba los últimos 5 años, por ejemplo. Y el Estado tenía que cubrir la diferencia que generaba ese cálculo. Entonces, solamente para que me entiendan, si yo durante toda mi vida laboral coticé por 500.000 pesos y en los últimos 5 años cotizo por el tope imponible, ya, 2 millones de pesos, un poco más, 2,5 millones, pongamos, ya, y la renta me la paga, mi renta de jubilado me la van a pagar en base al promedio de los últimos 5 años, obviamente que la diferencia entre lo calculado y lo aportado es muy fuerte. Y esa diferencia la cubría el Estado. Y eso hacía crecer el costo en términos previsionales. Y hacía que el guarismo, digamos, del PIB estuviera en permanente crecimiento. Entonces, ahí aparece esta octava maravilla llamada AFP y dice, una de las virtudes que va a tener este nuevo sistema es bajar eso. La triste realidad al día de hoy es que eso no ha sucedido y muy por el contrario, no tan solo han bajado las pensiones, sino que el PIB también ha tenido un crecimiento y ya está en el rango del 4,3% aproximadamente del PIB. O sea, el doble de lo que se cuestionaba en aquella época. ¿Y por qué principalmente pasa eso hoy día? Porque hoy día, ¿existe sistema de reparto hoy día? Sí. ¿Y dónde está radicado principalmente el sistema de pensiones de reparto? En las Fuerzas Armadas y de orden en este país. ¿Ya? Porque las AFP, los miembros de las Fuerzas Armadas no participan del sistema de AFP, siguen con el sistema de reparto. Entonces, el 95% de la renta que recibe un pensionado de las Fuerzas Armadas lo pagamos nosotros. El 95% lo pagamos nosotros. ¿Y de dónde sale esa plata? Del Estado. Y ese valor es el que está permanentemente haciendo crecer entonces el gasto que hoy día está en el rango del 4,3% del PIB. Por ello, una de las ideas que está dando vuelta para ir corrigiendo esto es que las instituciones armadas, el personal de instituciones armadas, trabaje un poquito más de 20 años. En principio está planteándose la posibilidad de que por lo menos trabajen hasta los 25 años de servicio. Y de esa forma ir ya generando, ir acortando este riesgo. Entonces, todos estos elementos están, digamos, en el sistema antiguo, ¿ya? Y de una u otra manera se están entrelazando con el sistema de AFP. Ahora bien, llevando esto a números, la pregunta es entonces, ¿cuáles eran los requisitos para pensionarse, mejor dicho, jubilarse? Mira, esto es un análisis semántico, no tiene mucho más que eso, ¿no? En el sistema antiguo se habla de jubilación, en el sistema nuevo se habla de pensión. Jubilación viene del jubileo, de estado de júbilo. Claro, en el sistema antiguo, y luego lo van a entender,
se entendía que los viejitos se jubilaban y estaban en un estado de júbilo, porque en promedio la renta que recibían como tasa de reemplazo o como jubilación era muy cercana a lo que recibían cuando estaban trabajando. En cambio, hoy día, la relación que hay entre lo que yo recibo como trabajador activo versus lo que recibo como viejito pensionado no tiene ninguna relación. Y es dramática, dramática. ¿Ya? Le pongo un ejemplo. De todo el personal de la Fundación Integra que a mí me ha tocado asesorar en el tema de las pensiones, ninguna ha superado los 200.000 pesos de sueldo como viejita jubilada. Ninguna. Y la superintendencia dice que la tasa de reemplazo no supera el 33,6%. Por lo tanto, una persona que hoy día que gana 1.000.000 de pesos hoy día como trabajador activo, si se pensiona como AFP, tiene que tener claro que su pensión no va a superar los 360.000 pesos. ¿De acuerdo? Esa es la característica más o menos que se mueve el sistema actual. Ahora, en el sistema antiguo, la figura es distinta. ¿Por qué? Primero, se jubilaba por años de servicio. Es importante tener años de servicio. Ahora, existían diferencias por tipos de trabajo. Y aquí van a descubrir algo que es dramáticamente vergonzoso, pero pareciera ser que es histórico. ¿Ya? Fíjate que los obreros, la famosa, pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, tenían una libretita donde se pegaban estampillas, la famosa libreta del Seguro Social. Y los obreros jubilaban a los 65 años de edad. Los empleados particulares jubilaban con 35 años de servicio. Los empleados públicos jubilaban con 30 años de servicio. Los empleados bancarios podían jubilar con 24 años de servicio. Y nuestros queridos parlamentarios, por lo visto desde siempre, han jugado al comodín. Con 15 años de servicio jubilaban pobrecitos. Trabajo forzoso en el Parlamento. 15 años de servicio y para la casa. Con el último sueldo. ¿Cómo están? Postule. A lo mejor sale elegido como senador o diputado. Y en 15 años más, ¿cómo se va? Para la casa con 9 millones de pesos, viejito jubilado, pero con 9 millones. No, no es malo, ¿ah? ¿Entiende por qué se sacan los ojos esto? Ahí está la explicación. Y piénselo. Vamos a seguir. Entonces, ahí ya tenemos, ya les he explicado un detalle, una marca muy importante, la edad, por años cotizados. ¿Cómo se calculaba la pensión entonces? Fíjate que aquí hay un detalle que es importante. Por semana cotizada, semanas cotizadas. Es que antes existía el suple, la quincena, el sueldo mensual. Era muy común en el sistema antiguo. Entonces, ¿cuál era el cálculo que se hacía? Se tomaba el promedio de renta de los últimos 10 o 15 años, ¿ya? Para calcular la pensión. Perdón, los últimos 10 o 5 años. Y ahí encontraban un espacio para los agudos de siempre, ¿ya? Sacarle provecho al sistema. Entonces, como yo les decía, aquí entre el empresario y el trabajador, ¿ya? Al empresario le convenía mucho más. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacía? Te voy a cotizar por el mínimo, pero en los últimos años te voy a cotizar por el tope. Así vas a tener una pensión espectacular. ¿Ya? Pero ¿quién pagaba la diferencia? Era el Estado. Y si la pagaba el Estado, la pagábamos todos los chilenos. Así de claro. ¿Cuál fue el argumento que se utilizó entonces para crear las AFP? Que el sistema estaba quebrado. Mentira, nunca estuvo quebrado. La única caja que estuvo en riesgo de quiebra fue la caja del Servicio de Seguro Social. ¿Por qué? Porque el empresario en general no pagaba. Porque
ese sector de trabajadores, obreros campesinos, obreros de la construcción, de la minería, del carbón, en general, los temporeros no tenían como característica que el costo previsional del cargo del empleador era muy difícil de lograr. Derechamente no lo pagaba. Pero era la única caja. Y ese fue el argumento que utilizaron para cambiar el sistema. Tengo clarito que el remedio fue lejos peor que la enfermedad. En promedio, entonces, se multiplicaba por un factor que dependía de los años cotizados, que es lo que ya he explicado más de una oportunidad. Ahora, vamos a ver una tabla, si mal no recuerdo, donde han encontrado ustedes algo bien entretenido. Fíjate que en el antiguo sistema, yo con 15, 700, ¿se da cuenta? Ya aparece, 720 semanas. Con 15 años de cotización, eso con 720 semanas es lo mismo que 15 años, ¿ya? La tasa de reemplazo era de un 50% del ingreso base calculado. Con 15 años. A ver, disculpa, te pido mil disculpas, pero ¿tú qué edad tienes hoy día? 29. Mira, aquí tenemos una persona que nos acompaña que tiene 29 años. Vamos a tomarla a ella como ejemplo, ¿ya? Entonces, y trabaja, entró a trabajar a los 29, ya, 30 años, entró a trabajar. Y con tal mala suerte que la contrataron por el sueldo mínimo, nada más. Y durante 15 años cotizó por el sueldo mínimo. Trabajó los 15 años promedio, ya, en plata de hoy día 520.000 pesos. Ella se aburrió, dijo, no trabajo más por esta plata. Me jubilo, la ley dice que yo tengo la posibilidad, cumplido 15 años de cotización, me puedo jubilar. Y me jubilo. La garantía que tenía es que jubilaban con el 50% del promedio de los últimos 5 o 10 años, dependiendo de la caja. Entonces, si mi promedio era 500.000 pesos, 520, yo como viejita jubilada, entonces iba a tener como sueldo, con 15 años solamente cotizado, 260.000 pesos. Hoy día tiene 30 más 15, o sea, a los 45 años ella ya era una viejita jubilada con 250.000 pesos. Y ese sueldo, en comparación con el sistema de AFP hoy día, escuchen bien lo que les voy a decir, en muchos casos cuadruplica a un pensionado del sistema de AFP hoy. Ahí tienen una prueba, digamos, bien concreta de lo injusto que es el sistema que estamos viviendo, ¿ya? Y de la, digamos, la característica positiva que tenía el sistema antiguo. Y obviamente, y tenía el incentivo que a mayor cantidad de años cotizados, mayor iba a ser la pensión. ¿Ya? Estos valores, importante dejarlo claro, no eran valores universales, estaban condicionados a las características y a las normativas de la caja a la cual pertenecía el trabajador, porque se hacía la diferencia. ¿Y por qué se hacía la diferencia? Principalmente por el factor de riesgo que involucraba la faena. ¿Ya? Se tenía en consideración la salud del trabajador a la hora también de contribuir en beneficio de su pensión. Por lo tanto, había bonos ya que estaban considerados en esa dimensión. Es importante tener claro entonces que la conformación de las cajas estaba asociada a factores de riesgo de la faena en la cual participaba el trabajador. Estaba la bonificación, por ejemplo, por trabajo pesado. Como máximo se trabajaban 5 años. Fíjate que por cada 5 años de trabajo había un año menos de exigencia para jubilar. Por lo tanto, si la caja a mí me pedía para jubilar 30 años y mi trabajo era pesado, yo con 25 podía jubilar. Pero jubilaba con mi sueldo normal, ¿ya? El Estado se hacía cargo del diferencial de los 5 años. Por lo tanto, mi pensión no se veía afectada porque esa bonificación
era un beneficio que yo tenía como trabajador en el sistema. La jubilación anticipada también existía como alternativa, porque fíjate que aquí había un detalle bien importante. Dice, el requisito era tener mínimo un 70% del periodo cotizado y obtenía una pensión, dice, una jubilación en base al 70% del cálculo base. ¿Qué pasaba aquí? Muchas veces habían buenos ingresos. ¿Qué es lo que hacían? Aquí lo que importaba era el periodo cotizado. Entonces, había trabajadores que tenían la posibilidad de en un año ir adelantando cotizaciones. Por ejemplo, había bono, había bono de fiestas patrias, bono de Navidad, y un bono de producción. Entonces, había trabajadores que decían yo, en vez de gastarme esa renta, voy y la abonaban como cotización. Y así iban adelantando la posibilidad de jubilar antes. Entonces, el sistema le decía, sí, sí, puedes jubilar antes, pero como mínimo me tienes que tener una cantidad de cotizaciones que equivalga al 70% de lo que te exige el sistema. Por eso había trabajadores que adelantaban, eh, utilizaban estos incentivos para jubilar más jóvenes. Y lo podían hacer sin ningún problema. No, no eran castigados. Hoy día el sistema sí te castiga. Ojo con eso. Entonces, veamos la tabla de cálculo. Ahí hay dos siglas que es bueno que lo tengan claras. BC significa base de cálculo de pensión, TR, tasa de reemplazo. Tasa de reemplazo, cuando yo hablo de tasa de reemplazo, en términos simples estoy hablando de jubilación, de sueldo como viejito jubilado o viejito pensionado, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, fíjate que, primero, clarito, características del sistema. Primero, yo ya tengo bien precisado, 15 años cotizado, tenía la posibilidad de jubilar, pero con el 50% de la base de cálculo, que, digamos, se generaba valga la redundancia, en el cálculo. Y esa iba a ser mi tasa de reemplazo. Entonces, si ese cálculo, por ejemplo, era de 600.000 pesos, como promedio de base de cálculo, la base de cálculo iba con promedio 600.000. Como me pagaban el 70%, yo iba a recibir entonces el 70% de 600.000. 6 por 7, 42. O sea, 420.000 pesos. Luego, ¿cómo iba incrementando? Si yo decía, a mayor periodo cotizado, ya mayor era mi tasa de reemplazo. ¿Cómo se iba incrementando esta base de cálculo? Hasta los 15 años, yo ya sabía que tenía el 50% de la tasa de reemplazo asegurada. Luego, si yo cotizaba del año 16 en adelante, por cada año, me iba subiendo un 3%. O sea, del año 16 al año 25 tengo 10 años más. 15 más 10, 25. Por lo tanto, yo con 25 años tenía un 30% más de cotización. Disculpa, mis cosas quedaron ahí, ¿no importa? Ya, gracias, disculpen. Ya. Tenía yo un 80% de más de cotización. Después, del año 26 al año 35, tenía un 2%. Multiplicado por 10, tengo 20. Si ustedes suman, yo con 35 años de servicio tenía derecho a una tasa de reemplazo equivalente al 100%. Entonces, tomando el ejemplo de mi amiga acá, ya, hoy día, para el ejemplo, vamos a decir, tiene 30 años, más 35, a los 35 años, pero se jubilará con el 100% de su sueldo. Hoy día jubila con el 33.6, 33.6. Más que una diferencia. ¿Eh? Entonces, la gran ventaja que tenía el sistema antiguo, uno, que había protección de riesgos del mercado. ¿Qué significa esto? Que esto es muy importante.
que lo estamos viviendo hoy día. Yo ayer conversaba con un trabajador de un molino. En 4 días, escuchen bien, sí, en 4 días perdió 3 millones de pesos su fondo de pensiones. En 4 días, 3 millones. En el sistema antiguo ese riesgo no existía. ¿Por qué? Porque el trabajador no andaba preocupado ni ocupado en evaluar los riesgos de capital en el mercado. No, ese no era un tema para el trabajador, porque no tiene por qué serlo. ¿Ya? De tal manera que ese riesgo no existía. La famosa rentabilidad. Otra característica que tenía, la solidaridad intergeneracional. Los argentinos lo definen muy bien. Los argentinos dicen, yo pago mi cotización porque con esta cotización vive dignamente mi papá. Sistema de reparto. Yo pago mi cotización porque con esta cotización vive dignamente mi papá. No había problema. Solidaridad intergeneracional. ¿Ya? Y nunca quebró una caja por ese ejercicio. Ninguna parte del mundo ha quebrado una caja por ese ejercicio. ¿Ya? Los beneficios también era beneficioso para los trabajadores, dice, con laguna o ingresos básicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda la cotización iba a un fondo común. Entonces, aquí el famoso discurso, no, es que con mi plata no se metan, ¿ya? La plata es mía, y la solidaridad la ven como un daño. No, el trabajador que tenía un muy buen ingreso a la hora de jubilar, también su tasa de reemplazo era de buen valor. ¿Por qué? Súper fácil, matemática básica. Porque la tasa de reemplazo ya generaba un número y ese número, si no se alcanzaba en función de lo que estaba cotizado con aporte del trabajador y el empleador, ¿quién aparecía? El Estado y colocaba la diferencia. Listo. Entonces, el fondo común ¿ya? No provocaba ningún daño a la individualidad del cotizante. Así que no le tengamos miedo a la solidaridad. Esto es bien administrada, por supuesto. Ahora, en esa línea, es bueno tener presente ¿ya? Que el sistema antiguo ¿ya? Tiene que también entenderse, y una de las críticas que le hacen los enemigos al sistema es cómo ha crecido la expectativa de vida. Claro, en el sistema antiguo, en promedio, por cada trabajador pensionado, habían 4 trabajadores activos y entre los 4 pagaban la pensión. No había problema. Hoy día, la expectativa de vida del trabajador, les voy a dar el número oficial, pero yo no lo creo. La expectativa de vida, según la superintendencia, según las AFP, es de 110 años. La pregunta es, yo por lo menos no conozco a nadie que hoy día tenga 110 años. ¿Ya? Ya ahí hay una discusión semántica muy fuerte entre la superintendencia de AFP y el Instituto Nacional de Estadística. Porque por un lado la AFP hacen el cálculo considerando la expectativa de vida de 110 años, pero el INE dice, no, hay una gran diferencia entre expectativa de vida y esperanza de vida. Entonces la esperanza de vida son 89 años. Para aprender, expectativa de vida es el valor que se asigna a la guagua que nace hoy día. Entonces, hoy día nació, todas las guaguitas que nacieron hoy día
tienen una expectativa de vida de 110 años. ¿Por qué? Porque se consideran un conjunto de variables, incluidos los avances tecnológicos. Por ejemplo, antiguamente, si la abuelita de mi abuelita sufría de artrosis de las caderas, la posibilidad de hacer un implante no existía. Por lo tanto, se enfermaba, caía a la cama, se generaba un cuadro infeccioso, ya a nivel de carácter urinario, por ejemplo, y eso en el corto o mediano plazo terminaba en muerte, a los 60, a los 70 años. Hoy día, una persona que tiene artrosis de las caderas, le hacen un trasplante, le, le cambian digamos, el hueso afectado, le colocan un implante y la señora sigue viviendo 10, 20 años más y no pasa nada. ¿De acuerdo? Es lo más probable que esta guaguita que nació hoy día, ya los chinos inventaron una retina de carácter plástico, ya que le va a permitir al ciego ver. Entonces, lo más probable es que esta guaguita que hoy día nace ciega, se le haga un implante en 10 años más, 15 años más, va a estar en nuestro país como algo normal, el famoso banco de repuesto, ¿ya? Y van a hacer el implante de esta nueva retina y ya dejó de ser una causante de invalidez y no va a pasar nada. ¿Mm? A lo mejor una persona que tiene un problema cardíaco, hoy día le dan 2, 3 meses más de vida, pero el trasplante de este órgano en un par de años más con un corazón artificial le va a permitir 10, 20 años más de vida. ¿Ya? Entonces, ok, ¿existe la posibilidad de que la expectativa de vida haya crecido? Sí. ¿Mm? Pero no 110 años. Ya el INE dice que habla 89 años. Entonces, clarito, la expectativa de vida es la que se calcula del momento que nace el individuo en adelante. Y lo otro se llama esperanza de vida. Y esperanza de vida es la que se toma del momento presente, la que tenemos hoy día, y lo que me queda. A ver, don Enrique, ¿qué edad tiene hoy día? Yo tengo 72 años, ¿ok? La esperanza de vida suya es hasta los 89, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo correcto sería que la pensión se me calculara de 65 a 89. Pero ¿qué hacen las AFP? Se fueron amparados en un informe que entregó el Departamento de Ciencia de la Universidad Católica y dice, se ampararon en ese informe y hacen el cálculo cálculo de pensión con una expectativa de vida de 110. Y ahí, en términos simples, ¿qué es lo que hacen? Toman la torta y la dividen en tajaditas más delgadas. Y eso hace que la pensión sea más chica, por un lado. Dos, la tasa de interés de los mercados va a la baja. ¿Quién paga las consecuencias? El fondo de pensiones. Tres, la AFP me cobra una comisión por mal administrar ese fondo de pensiones. ¿Quién nos paga las consecuencias? El trabajador. Cuatro, me pensiono, empiezo a sacar plata del territo. ¿Qué es lo que hace la AFP? Me cobra comisión por ir a cobrar la pensión. Sí, sí me cobran. O sea, usted, don Enrique, viene a cobrar la pensión, le voy a pasar una multa. 1,25 promedio. Eso está en las liquidaciones de sueldo de cualquier viejito pensionado por AFP. No es invento mío, está. Y también está en las páginas web de la Superintendencia de Pensiones. No es invento mío. Entonces, todos estos factores van operando en contra de una mejor calidad de pensión. Y todas estas variables no estaban consideradas en el sistema antiguo. ¿Por qué? Porque el sistema antiguo, las instituciones de previsión social no eran con fines de lucro. Y por eso eran instituciones de previsión social. Y el Estado tenía una estructura basada en principios de prevención
y prevención y justicia social. Pero el sistema actual no es un sistema de previsión social, es un sistema de capitalización y ahorro forzoso que no garantiza pensiones. Así de claro. Esa es más o menos la temática dentro de la cual hoy día creo que podemos conversar. ¿Por ahí íbamos? ¿Estamos terminando? ¿En la queda nada más? No queda ninguna presentación. Ya, tiremos el ok. Ahora, estimados amigos, espero haber sido medianamente claro y si hay alguna consulta, opinión o alguna idea que ustedes tienen conveniente compartir, estamos atentos a los comentarios de ustedes. No se molesten, da uno. Aquí en la sala también tengo gente presente. ¿Ya? Vamos a dar el paso primero. Nada. Nada. No, no. O yo fui muy claro o las noticias que entregué nos dejó así. Claro. Pero me llamó mucho la atención que, o sea, me ha llamado mucho la atención el tratado de calmar, pero esta historia momentánea, nos gusta todos estos beneficios que teníamos y nadie lo cortaba, y yo de menos, que yo hace 8 años tengo del sindicalismo y nunca se lograron estos un tema profundo en las charlas que fui a ver, era como de la AFP, era lo que existió siempre. Ya entonces, tú me di cuenta que era más o menos el 20% que disponían, que era el empleador, el trabajador y el el Estado, Estado. correcto. Entonces, si lo llamo ahí, si uno saca 130, por lo menos sacaría 800 lucas, entonces todo crece. Y fueron cambiando los términos y a mí siempre me ha preocupado cómo nosotros como personas que viven en una tierra y son pensantes, no nos dimos cuenta cómo nos fueron cambiando los términos, porque lo escuché aquí, este ahorro forzoso. Entonces, al decir esa palabra tiene una connotación superior a obligación. Entonces, esos términos nosotros yo no los escuché ahora, recién lo estoy escuchando desde que se cuestionó mucho del 2017 todos estos temas. Pero yo creo que nos dejamos pasar por el aro nosotros mismos. Yo creo que escarbando aquí la cosa va a ir cambiando. De hecho, bueno, por eso llega el estallido y todas las cosas, porque nos han tratado muy mal como trabajadores nosotros. Entonces, es bueno, valoro que se esté escarbando en la historia, porque los años de servicio, para qué decir, pues entonces todas esas fechorías que cometieron esto, puedo decir la dictadura, pero también llegó 30 años la democracia, o sea, llevamos 30 y tantos, ¿no? Entonces, yo creo que fue una dejación de nosotros mismos como chavos, que estamos tomando las riendas, claro que sí. Eso. Valoro esta parte de la historia. Claro. Bueno, un poeta por ahí decía, cortaron las flores, pero no arrancaron las raíces. Ah, Bueno, sí, y yo creo que ahora se está cuestionando se florece con más fuerza. dentro de lo legal. Y eso es bueno porque si tú te fuera de lo legal, estás jodido. Claro. Llega los profesores. Fíjate que en ese punto comparto plenamente lo que estás diciendo, pero también debemos ser, y yo les pediría a las personas que nos están viendo fuera de la sala, que hagamos el esfuerzo siempre que tengamos la oportunidad de capacitarnos, de no perdernos ese espacio. Yo siempre cada vez que dicto un seminario digo lo mismo. El arma más peligrosa es la capacitación que puede recibir un trabajador. O sea, no hay nada más peligroso que tener un trabajador bien informado y bien respaldado en su argumentación. Fíjate que yo siempre pongo de ejemplo a los dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Molineros de Chile. Fueron a negociar. Un, un año les tocó la negociación colectiva. Y entraron a la reunión donde estaba el gerente, varios gerentes, obviamente gerente de finanzas, gerente de recursos humanos, gerente general y dos abogados por el lado de la empresa.
de los molineros. Y por el otro lado estaban los 5 dirigentes, digamos, de la Confederación. Y obviamente era la primera reunión después de haber recibido el pliego de petición. Toma la palabra el gerente general de los molineros y hace toda una locución dramática, conmovedora, casi llorando, con con un tremendo contenido de frustración, de pena, porque el negocio estaba en el peor momento de su historia. O sea, en Chile era muy probable que se cerraran todos los molinos porque no había cómo financiar esa industria. El presidente escuchó y todos escucharon respetuosamente hasta que en un minuto determinado interrumpe el discurso del gerente general y el presidente, don Luis Bozo, de los molineros, le dice: señor gerente, con todo respeto, yo vine a esta reunión como dirigente sindical donde íbamos a discutir la alternativa de ponernos de acuerdo en relación a un pliego de peticiones. Y yo vine, por sobre todo esto, con la sana convicción de que esta conversación iba a ser entre gente honesta. Pero usted acaba de dar un discurso donde la columna vertebral de él es una soberana mentira. Así que yo y mis dirigentes no me retiro. Yo no participo de esta farsa. Tal cual. La reacción de todos fue: don Luis, cálmese por favor. No, yo no puedo participar de esta mentira. Y el gerente de recursos humanos digamos, lo aborda directamente y le dice: lo que usted hace, don Luis, es una tremenda falta de respeto al gerente general de la empresa. No. Usted me está diciendo que la empresa está por quebrar. Mire, aquí tengo el valor de la tonelada de trigo que usted compra. Aquí lo tengo. Este valor es el que usted paga por la tonelada de trigo puesto aquí en el molino. Y aquí tengo las facturas y los balances suyos del último año. ¿Podemos conversar ahora? Se acabó el tema. ¿Por qué digo esto? Porque fue la mejor negociación colectiva que han tenido los molineros, simplemente porque los dirigentes fueron con documentación irrefutable y fueron más allá de hacer el pliego de peticiones. Estudiaron y se metieron en el área contable de la empresa. Todo lo que no obtuvieron en la empresa fueron a obtenerlos hasta la aduana. Resultado: la mejor negociación de la historia de los molineros de Chile estuvo ahí. ¿Por qué pasó eso? Porque junto con pedir, se capacitaron, estudiaron y encontraron argumentos irrefutables. ¿Y por qué son irrefutables? Porque fueron escritos por ellos, no por los dirigentes sindicales. Era documentación oficial. Y sobre esa base tenemos que trabajar. Por eso yo les pido, con mucho respeto, pero con mucha convicción, atrévanse siempre a estudiar, a aprender. El aprendizaje no ocupa espacio, pero sí abre puertas. ¿Ok? O sea, tengo un amigo que estuvo con el sistema antiguo. No, no me consta así, pero sí me consta que recibió 600.000 pesos. Eso sí. Pero sí dicen que le devolvieron plata. ¿Mm? Que primero me había dicho me devuelven como 5 o 6 millones. Y me dijeron que le devolvieron 10 millones. ¿A qué se debe la devolución? Había cajas en el sistema antiguo donde, Estuvo siempre en la misma empresa, lo más probable, no, claro. el sistema antiguo. Y en el sistema antiguo, claro. ¿Qué es lo que pasaba? Ya, esa experiencia yo la conozco en forma bien personal porque la viví con mi abuelo y con mi suegro y con mi papá. Los tres eran obreros ferroviarios. ¿Ya? Entonces, ellos cotizaban para el sistema previsional y además cotizaban por un fondo de retiro. ¿Ya? Entonces, al momento yo de
jubilar, me entregaban toda esa plata, ¿ya? Que era independiente y esa plata no se consideraba para el cálculo de pensiones. Era, si tú quieres llamarle, era como un ahorro en una caja chica. Ya, porque si la guardo yo en mi casa me voy a tentar y la voy a gastar. Entonces mejor la de ahí, listo. Ya está, Ahí estaba, ahí estaba, en la caja chica. ¿Y quién tenía la llave de la caja chica? El empleador. Pero me la entregaba cuando yo jubilara. Esa era la forma, en términos simples, de operar. Ya aparecía. Y por eso, digamos, de repente eh, eran buenas lucas. que mi Buenas lucas. compañero se fue con ¿Sí? nosotros. O sea, lo que pasa es que antes también. Mira, nosotros ganamos una indemnización por año de servicio jubilado. Se llevó los 10 millones del sistema activo, 300.000, más encima se llevó la jubilación que fueron como 13 millones. Claro. Mira, para que vean la diferencia. Mi señora eh, trabajó toda su vida como enfermera. Trabajó en el hospital en el Sodro del Río, después en el Padre Hurtado. Y tenía una compañera que era tonta. Así la definí, la tonta. La famosa Mariana tontita. ¿Por qué era tontita? Porque fue la única que no se cambió de sistema. Pero qué tonta esta mierda. Aquí te descuentan el 20 y aquí te descuentan el 10, la FP te descuentan el 10. Y resulta que la tontita es hoy día la única que está muerta de la risa. Ella está muerta de la risa. A mi edad lo hicieron cambiar así, más o menos con la pistola en el pecho. Así. No, pues, claro, hubo sectores que o te cambias o te cambio yo. Listo, se acabó el tema. Claro. Entonces te lo hace claro, te explican algo y otra cosa lo que te están explicando sobre te lo pintan como que fuera algo bien bonito y no sé. Sí. Yo entré hasta por 80, más o menos, o sea, 80 grados y uno no tenía conocimiento, imagínate, no lo tiene ahora tanto, imagínate en ese tiempo de dictadura, te cambié el año y te cambiaba. Muy bien. ¿Qué pasa con regiones? ¿No quieren preguntar nada? Una consulta. Ninguna consulta. Quiero creer que el relator fue tremendamente claro, pero sería una evaluación muy egocentrista. Así que, ¿alguna consulta de ustedes, campeones? A lo mejor no tienen audio. Oye, no, acá a mi lado está el mejor técnico informático, ingeniero en informática. Imagínense que la imagen que ven está más photoshopeada, así que no crean mucho en esa imagen. Él la arregló. Eh, la próxima semana vamos a ver ya cómo quedó el sistema de AFP, incluida la reforma, digamos, de Bolívar. ¿Ya? Espero que se motiven muchachos en regiones para participar, porque es importante, uno, porque una de las características que tiene el sistema, digamos, la reforma, es que apunta al mejoramiento de las pensiones de los viejos jubilados, los que ya hoy día están jubilados. Y hay números bien categóricos en ese punto. En el caso de los jóvenes, es importante. Claro, cuando yo tenía 25 30 años, yo nunca iba a llegar a viejo, pero llegué ya. Pero es importante, sobre todo las mujeres. ¿Ya? Ojalá que vengan mujeres porque hay un tema ahí que las favorece directamente a ellas. ¿Ya? Y también ver cómo va a operar el aporte, por primera vez, el aporte directo del empleador. Fíjense ustedes que después de 40 años, recién por primera vez va a empezar el empleador a hacer un minúsculo aporte. Por primera vez. Eso sí que es un tema. Así que hay varias cositas que sería bueno que se motivaran para estar, porque les va a servir. ¿Qué lo veis, Darío? Porque parece que no hay nada. No hay ninguna consulta. Tú no Se tienes- agradece porque igual la información tener así ayuda bastante.
Qué bueno, más con la gente así que no está como bien informada y que a veces solamente cree lo que se hipnotizar que y nada, así. qué bueno. Esa es mi idea. Ay, Bueno, habiendo cumplido el objetivo, ya, y agradeciendo la participación de todos, que espero se multiplique la próxima semana, el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal, vamos a tener el gusto de estar compartiendo estas inquietudes que nos deprimen a veces, llamadas reformas previsionales. Chao, que lo pasen bien. A las 5, ¿cierto? A las 5, sí.